Hola, vamos a ver aquí en el curso de desarrollo web, vamos a ver dentro de la asignatura XHTML y CSS, vamos a ver la sintaxis del código HTML y CSS. Bueno, y para empezar lo vamos a hacer con un concepto que mucha gente confunde. Y es que estos códigos no son códigos de programación. Es decir, XHTML o HTML no es un código de programación. Con él no programamos absolutamente nada. En vez de marcar, lo que hacemos con estos lenguajes es marcar. Es decir, con estos lenguajes lo que vamos a hacer es definir qué es cada cosa dentro de nuestras páginas web o sitios web. Así que quede bien claro, no son lenguajes de programación, porque si seguimos pensando eso, estaremos pensando erróneamente. ¿Y qué significa marcar? Ya que son lenguajes de marcado, ¿qué significa marcar? Pues marcar no es más que ponerle, por así decirlo, unas etiquetas a cada elemento. Es decir, es como decirle al navegador que esto es un párrafo, por ejemplo, o que este texto tiene que ser un título de una sección del texto, o que estas oraciones tienen que ir enumeradas en una lista del 1 al 10, etcétera. Eso es lo que se entiende por marcar. Entonces, HTML y CSS son lenguajes de marcado. La programación es otra cosa bien distinta. La programación son técnicas mucho más complejas que el marcado y que se caracterizan, por ejemplo, porque se utiliza la lógica computacional para llegar a un determinado objetivo o para resolver algún problema. En el marcado, los únicos problemas que vamos a solucionar no tienen nada que ver con la lógica computacional. Simplemente lo que haremos es asociar cada elemento a un determinado tipo de texto: párrafos, listas, títulos, índices, etcétera. Te digo todo esto para que entiendas la diferencia exacta entre marcado y programación. Otra característica que tiene la programación es que cuando hacemos uso de esta técnica tenemos una intención, que esa intención no es más que la de programar información. ¿Y qué se entiende por programar información? Pues, por ejemplo, tú si tienes una tele, pues seguramente habrás programado tu televisión para que se apague a determinada hora o para que grabe un determinado programa a una determinada hora, etcétera. Es decir, tenemos la intención de programar una información, que es la de o activa la grabación cuando empiece este programa de televisión. Eso es por lo que se entiende programar información. Lógicamente, en un lenguaje de marcado como es XHTML y CSS, no podemos programar absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es que cuando le demos la instrucción al navegador, por ejemplo, que le demos el texto rojo al primer párrafo, pues que lo haga inmediatamente. Otra cosa sería que
que lográsemos con estos dos lenguajes decirle al navegador que dentro de media hora ponga el primer párrafo en rojo. Eso ya sería programación, pero sería un marcado y programación. Pero en este caso XHTML y CSS solo sirven para marcar. Y aquí hay otro concepto que es muy importante, y es que tenemos que hay dos formas de marcar dentro de una página web. Es decir, vamos a tener el lenguaje XHTML para marcar propiamente el contenido, es decir, esto es un párrafo, esto es una lista del 1 al 10, estos son palabras textuales, etcétera. Y luego tenemos CSS, que nos va a servir para marcar el diseño del contenido, es decir, el diseño del contenido que previamente hemos marcado con XHTML. Veámoslos con un ejemplo. Supongamos que tenemos este párrafo y que está incrustado en una página web. Entonces, para marcar el párrafo nos serviremos de código HTML, porque tenemos que marcar el contenido, que son las dos frases que hay aquí. Tenemos que marcar ese contenido con el XHTML para que el navegador lo muestre como un párrafo. Sin embargo, aquí tenemos, en esta parte tenemos un texto coloreado que sigue formando parte del párrafo, pero esta vez está diseñado de una forma diferente. Entonces, para marcar ese diseño tenemos que usar CSS. Aquí tenemos un código XHTML de ejemplo. Entonces, esto es un comentario, ahora explicaré qué es, para qué sirve. Entonces, ¿de qué forma podemos marcar el texto? Para que el navegador entienda que lo que estamos escribiendo es un párrafo o un título o lo que sea. Pues bien, se etiquetan a través de unos elementos que llamamos etiquetas. Cada etiqueta sirve para una cosa. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta P. Esta etiqueta P nos va a servir para que el texto que hay a continuación le informe al navegador que es un párrafo. Entonces, si usamos la etiqueta P y a continuación un texto, ese texto se marcará lo marcaremos, mejor dicho, como un párrafo. Luego, otra cosa es que tenemos dos clases de etiqueta, una de apertura y otra de cierre. ¿Por qué? Porque tenemos que delimitar el espacio para que el navegador sepa desde dónde empieza el párrafo y hasta dónde acaba el párrafo. La única diferencia entre una apertura de una etiqueta y la correspondiente de cierre es esta barra inclinada. Entonces, en la práctica lo que haremos es escribir la etiqueta de apertura, escribir lo que queremos que sea el párrafo y para delimitar el espacio cerrar con esta etiqueta al final del texto. Por ejemplo, otra etiqueta es la etiqueta B, que nos sirve para escribir en negrita, o la etiqueta I, que nos sirve para escribir en cursiva. Luego tenemos otros elementos como este que también son de apertura y de cierre, que por ejemplo este sirve para escribir comentarios.
Los comentarios pues nos ayudan a tener claro qué hemos hecho en el código. En cuanto a la sintaxis CSS, que ya hemos dicho que sirve para diseñar el contenido de una página web, tenemos este elemento. Que nos va a servir para diseñar. Bueno, este elemento, el bloque, se llama regla. Y en el código CSS podemos tener diferentes reglas. Es decir, todo el código se va a estructurar o se va a dividir en diferentes reglas. Es decir, en diferentes bloques como este. La regla consta de varios elementos. En primer lugar, el elemento este en color fucsia, que incluye las llaves, se llama declaración. Perdón, se llama selector. ¿Y para qué sirve? Pues nos va a servir para seleccionar la etiqueta que queremos diseñar. Es decir, si tenemos en HTML un párrafo, que ya hemos dicho que es la etiqueta P, podemos diseñarlo seleccionando en CSS la etiqueta P por medio del selector. Entonces, ponemos el nombre en el selector, ponemos el nombre de la etiqueta más las llaves de apertura y de cierre. Estas llaves van a delimitar un espacio que nos van a servir para poner otro elemento que se llama declaración. Las declaraciones ya nos sirven para comunicarle al navegador que haga un determinado diseño. En este caso le hemos dicho un diseño determinado, que va a ser el color del texto, que lo ponga en naranja. Las declaraciones tienen que estar delimitadas unas de otras por medio del punto y coma. Luego, como ves, las declaraciones constan de dos partes, la de la izquierda y la de la derecha, y se separan por medio de dos puntos. Pues bien, en la declaración tenemos la parte izquierda que se llama propiedad, y en la parte derecha el valor de la propiedad. Entonces, ¿qué hemos hecho en este texto por medio de CSS? Lo que hemos hecho es usar el selector para acceder al párrafo del código HTML y ya una vez seleccionado ese párrafo, escribir una declaración para que el navegador ponga de color naranja el texto por medio de la propiedad color de texto, cuyo valor le hemos puesto naranja. Por ejemplo, vamos a cambiar el valor de naranja a azul. Pues bien, con solo cambiar el valor a la propiedad del párrafo, conseguimos que el navegador ya muestre el texto de otro color, azul. Pero con CSS se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahora que lo tenemos seleccionado de color azul, por ejemplo, lo podemos poner más grande. Hemos añadido una nueva declaración, una segunda declaración en la regla que estamos viendo, cuyo selector es P del párrafo. Entonces, esta nueva declaración, lo que hacemos es decirle al navegador que ponga el tamaño de la fuente a 20 puntos. Como ves, pues ahora está más grande el tamaño de letra. Entonces,
hemos creado una propiedad dentro de la declaración que se llama font size, que sirve para especificar el tamaño del texto, y lo hemos puesto un valor de 20 puntos. Por ahora no te preocupes por qué significa PT o por qué lo hemos puesto en inglés el color del texto y eso, porque ahora mismo lo único que cuenta es aprender cómo se estructura una regla CSS. Pues esto es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente clase del curso de desarrollo web dentro de esta asignatura que es código XHTML y CSS. Hasta luego.